Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como os comenté la semana pasada, y siguiendo la sección que tenemos en el canal dedicada a los jilgueros, os voy a explicar unos remedios naturales o unos trucos caseros para mejorar el color y la intensidad de nuestros jilgueros. Y sin más, empezamos. En primer lugar, una de las formas que se ha venido utilizando tradicionalmente para mejorar el plumaje de los jilgueros de forma natural es añadir a su alimentación en épocas puntuales la ñora. Para aquellos que no sepáis qué es la ñora, comentaros que es una variedad de pimiento pequeño y redondo con un color rojo intenso que los criadores más antiguos han venido utilizando para aumentar la intensidad y el color de la careta del jilguero. Este pimiento se lo podemos suministrar de diferentes maneras a nuestros jilgueros. Durante la muda podemos suministrarles a nuestros jilgueros unas 2 o 3 veces por semana una pequeña cantidad de semillas de ñora secas en un golosinero. Con la punta de una cuchara pequeña será más que suficiente, ya que esto es un complemento en su alimentación y no un sustituto. Además, si añadimos las semillas de ñora junto con semillas de cártamo machacadas, conseguiremos mejorar y reforzar en mayor medida la pigmentación de la careta del jilguero, ya que como hemos visto en vídeos anteriores, el cártamo es una semilla rica en grasa, lo que facilitará la absorción del pigmento natural y además aportará un mayor brillo a la pluma. También, durante la cría, si lo deseamos, podemos aportarle semillas de ñora en pequeñas cantidades, bien junto a la mixtura o bien en un pequeño golosinero, unas 2 veces por semana, pero como siempre os digo, todo con moderación y sin abusar. Las semillas de ñora la podemos encontrar en herbolarios o, si lo preferimos, si tenemos la posibilidad, las podemos conseguir cultivándolas nosotros mismos año tras año en nuestra propia casa, ya que al ser una planta de reducidas dimensiones es fácil de cultivar en macetas y de esta manera nos aseguramos de que la planta no ha sido tratada con ningún producto fitosanitario y demás. Para conseguir las semillas, una vez que los pimientos están rojos y maduros, los recolectaremos y los dejaremos secar durante unos meses en un sitio fresco con suficiente ventilación, al igual que se ha venido haciendo siempre con otro tipo de guindas o pimientos. Cuando ya estén completamente secos, sacaremos las semillas y podemos guardarlas en estas pequeñas bolsas herméticas para que se conserven bien y así ir dándoselas a nuestros jilgueros cuando los deseemos. Además, si tenéis la oportunidad de colgar estos pimientos y dejarlos secar o conseguirlos secos, también podéis triturar o moler una pequeña cantidad de ñora y administrársela junto a la pasta de cría de manera esporádica, lo que también ayudará a pigmentarlos de manera natural. A esta pasta también podéis añadirle un poco de espirulina, que no solo va a mejorar su sistema inmunitario, sino que también va a ayudar a reforzar la pigmentación de los jilgueros de forma natural. Abajo en la descripción y por aquí arriba os dejo el enlace a un vídeo en el que os explico los increíbles beneficios que la espirulina le aporta a nuestros pájaros y las diferentes formas de aportársela. Durante todo el año le podemos aportar a nuestros jilgueros la ñora de forma directa y de manera ocasional como cualquier otro tipo de frutas y verduras. Para ello tenemos dos opciones. La primera, colocarle un pequeño trozo de pimiento con una pinza en un sitio de la jaula en el que no puedan ensuciarlo. Siempre intentad evitar colocarle cualquier alimento en el fondo de la jaula, ya que así evitamos que no esté en contacto con las heces y se pueda contaminar de posibles bacterias que puedan ser causantes a medio o largo plazo de futuras enfermedades. O la segunda, y si lo preferimos, podemos colocarles el corazón del pimiento con las semillas incluidas. De esta forma los jilgueros no solo van a poder comerse la carne del pimiento, sino que también aprovecharán y se podrán comer algunas semillas. En el caso de que por algún motivo por vuestra zona no podáis encontrar la variedad de pimiento ñora, siempre podéis utilizar otro tipo de pimientos más comunes que normalmente utilicemos por casa. Simplemente cortáis unos pequeños trocitos y se lo colocáis en un pastero, o directamente cortáis una pequeña tira de pimiento y se la colocáis en la jaula de vuestros jilgueros semanalmente, alternándolo con otras frutas y verduras. El pimiento rojo ayudará a pigmentar y mejorar la intensidad de la careta del jilguero, independientemente de si es de la variedad ñora o cualquier otra. Pero siempre tenéis que evitar ponerles pimientos picantes o similares, tipo chile o jalapeño, ya que este tipo de pimiento podría causarles problemas.
También comentaros que con las semillas de otras variedades de pimiento rojo no he hecho la prueba, por lo que no sé si realmente con este tipo de semillas también conseguiremos mejorar la intensidad de la careta del jilguero. De todas formas, si alguno lo ha probado o sabe algún otro método para mejorar el color del jilguero, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios para ir aprendiendo todos de todos y haciendo más fácil y bonita esta afición. Y aprovecho también para comentaros que si aún no estáis suscritos al canal, os invito a que lo hagáis de manera gratuita aquí abajo y a que activéis la campanita de notificaciones para que podáis recibir un nuevo vídeo cada semana. Otro consejo o truco, junto con el de las semillas de pimiento ñora, es ponerle de manera semanal bañeras a los jilgueros, para que puedan bañarse, limpiarse y así mantengan la pluma en buenas condiciones. Y si además podemos sacarlos a primeras horas de la mañana al tomar el sol, mucho mejor, ya que la luz solar es indispensable para el correcto desarrollo de las plumas y contribuirá a mejorar la calidad y el brillo del plumaje de nuestros jilgueros. También, como os he comentado anteriormente, y por supuesto, como ocurre con los canarios para complementar la alimentación del jilguero, tenemos que aportarles semanalmente frutas, verduras e incluso si tenemos la posibilidad, alguna planta silvestre, ya que estos alimentos no solo van a suponer un complemento en su alimentación, sino que tienen una gran cantidad de vitaminas y minerales que contribuirán a la mejora de la pigmentación. Entre las verduras que podemos utilizar y que más nos van a ayudar en lo referido a la pigmentación están el brócoli, que ya sabéis que es una de las mejores verduras que podemos aportarle tanto a nuestros jilgueros como a los canarios u otras aves, y la zanahoria, que contiene grandes cantidades de betacaroteno, lo que ayuda a mejorar la pigmentación de forma natural. También son muy beneficiosos y les gustan mucho los tenebrios o las semillas germinadas, por lo que si tenéis la oportunidad y podéis ponerle algún gusano de la harina o una pequeña cantidad de semillas germinadas de manera ocasional, ponérselo porque les encanta y además va a ser una fuente rica en proteínas, vitaminas y minerales que va a hacer que el jilguero esté más vigoroso. Aparte, también podemos ponerle las plantas silvestres o plantas del campo que hemos ido analizando en el canal, como por ejemplo la verdolaga o la cerraja. Para aquellos que os hayáis incorporado recientemente al canal y no sepáis aún qué plantas silvestres pueden comer vuestros jilgueros o canarios, podéis encontrar los vídeos si buscáis por el canal. O si puedo, os dejaré fijado debajo un comentario con estos vídeos para que podáis verlos, ya que son plantas bastante interesantes y que aportan muchos beneficios a los pájaros. Y no solamente contribuyen a la mejora de la pigmentación de los jilgueros, sino que también van a aportarle una gran cantidad de vitaminas y minerales, van a favorecer y aumentar el celo de los jilgueros de manera natural para la cría, va a aumentar sus defensas, etc. Para finalizar el vídeo, y si queréis que vuestros jilgueros tengan una buena pigmentación, un buen color y un buen plumaje, aparte de emplear los trucos que os he ido comentando a lo largo del vídeo, debéis aportarle por supuesto una buena alimentación en función de vuestro clima, las características de vuestro aviario y a poder ser en función de la época del año, para que estén fuertes y sanos y tengan un plumaje bonito. Por aquí arriba os voy a dejar el enlace a un vídeo donde os hablo de la mejor alimentación de los jilgueros, que podéis ver si hacéis clic en esta tarjeta que sale por aquí arriba. Espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo os haya servido. Si es así, recordad compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp. Si tenéis alguna otra forma natural o conocéis algún otro remedio para pigmentar a los jilgueros, dejármelo en los comentarios para ayudarnos entre todos. Por aquí arriba os dejo un vídeo bastante interesante sobre la cría del jilguero y como siempre les espero en el próximo vídeo.